2049 la mitad de la población española no estará en edad de trabajar, claro. ¿No? Ese es el contexto en el que se produce esta reforma. No sé ¿Es cómo así? la valoras. Es así. Vamos a ver, ya en los momentos actuales hay, quiero recordar, algo así como un pensionista por cada 4 personas trabajando. Y en el 2050, si las cosas siguen como están, la tendencia sigue como está, habrá un pensionista por cada 2 que trabajan. Pero esos son pensionistas. Si además añadimos las personas que no tienen todavía edad de trabajar, más los enfermos y demás, entonces lo que llamamos dependientes, sí, llegaremos a esa situación en la cual habrá un dependiente por cada trabajador. Claro, esto no puede ser así. Yo estoy de acuerdo con Emilio, que a mí me parece que en el sentido de que me parece que es razonable retrasar la edad de jubilación. Lo han hecho también los alemanes, lo han hecho también los holandeses. Ellos lo hacen con un poco más despacio, un poco más lentitud que nosotros, un mes por cada año. Yo creo que nosotros lo hacemos mejor, 2 meses por cada año. Es más, yo propondría 3 meses por cada año. A mí me parece que esto hay que hacerlo, y hay que hacerlo relativamente rápido. Fíjate que la jubilación a los 65 años se estableció cuando la esperanza de vida era inferior a la edad de jubilación. No nos olvidemos de esto. En los momentos actuales, una esperanza de vida por encima de los 80 años, 83 para los varones y 87 para las mujeres o algo de este tipo, y que claro, estamos hablando de 20 y tantos años de jubilación, ¿no? Y por tanto 20 y tantos años de carga sobre el sistema. Esto no hay sistema que financieramente lo aguante. Dicho esto, a mí me parece que todo esto es verdad para el sistema público de pensiones, que debe ser un mínimo, pero que las pensiones siguen siendo muy bajas y que la forma de incrementar el bienestar de los jubilados y las expectativas de los que están trabajando de cara al futuro es reformar el sistema de pensiones o complementarlo con un sistema de capitalización, que es donde deberíamos estar ya desde hace bastantes años. Es decir, que estamos encerrados aquí también en nuestras discusiones, en este raquítico sistema de pensiones públicas que tenemos en nuestro país y en todos los recovecos políticos del Pacto de Toledo. Bueno, yo no soy partidario de reformar eso, vamos a dejar eso ahí, pero vamos a empezar a pensar en construir algo complementario a eso, que pase, entre otras cosas, por unas declaraciones fiscales que ya existían y que por una razón que aquí criticamos en su día se retiraron. Yo creo que debíamos volver, y algo más. Deberíamos empezar a construir un sistema paralelo de capitalización, que sería la verdadera solución, me parece a mí. Bueno, de momento esa es la propuesta que ha lanzado el Gobierno, lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Veremos en qué va quedando, porque ahora hay que negociar todo esto en la Comisión del Pacto de Toledo. Los sindicatos ya han mostrado además muchas reticencias al respecto. Os pregunto también por ese gran anuncio que se ha hecho también en Consejo de Ministros esta semana, ese programa de consolidación fiscal, con el que el Gobierno dice que quiere que volvamos a ese objetivo del 3% en el año 2013 de déficit público que nos ha fijado la Comisión Europea y que seguimos incumpliendo. ¿Qué os ha parecido este plan? Incluye un recorte del gasto importante para los próximos años, ¿no? Sí, incluye un recorte del gasto importante y una presunción de que los ingresos van a aumentar en ese periodo. Bueno, tenía que hacerlo, ¿no? El Gobierno tiene una vez al año que revisar esos escenarios de consolidación y, como tú señalas, cuando te distancias de ese objetivo que marca nuestras obligaciones dentro de la comunidad de vecinos, dentro de Europa, pues tienes que dar planes de corrección, ¿no? Ahora en un horizonte un poco más distante, el horizonte, digamos, terminal es 2013. En 2013 el déficit público debería estar en el 3%, ¿no? Según Europa, según el Gobierno. Es un ejercicio complicado, difícil, muy difícil. Pero bueno, igual que en otras organizaciones, en las propias empresas, uno se plantea ejercicios de anticipación, está bien que las autoridades se lo planteen, ¿no? Han hecho un escenario, primero un escenario económico, que no es una locura, que yo creo que forma parte de ese ejercicio de realismo que está haciendo la Secretaría de Estado de Economía, y que confía, eso sí, en una elasticidad de los ingresos bueno, más o menos aceptable, recaudar un poco más por impuestos indirectos, que son los que además han registrado esa decisión de elevación, y algo menos en impuestos directos, y desde luego donde está el elemento central es en el esfuerzo de reducción del gasto público,
a partir del 2011, 2010 es un año de consolidación, digamos, y a partir del 2011 es el periodo, digamos, de austeridad, que son 5 puntos y pico del PIB, ¿eh? Es mucho dinero. Desde luego es mucho dinero para que la administración, para que el gobierno lo pueda hacer por sí solo, ¿no? Dada la estructura territorial de nuestro país. Por eso es sensato, digamos, este ejercicio, es sensato si va de la mano de un ejercicio de concertación con el resto de las administraciones públicas. En la decisión el Gobierno muestra su intención de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por un lado, para convenir con las 17 comunidades autónomas, bueno, la reducción, pero también con las corporaciones locales. Esto último es algo más complicado, porque es verdad que los ayuntamientos los están pasándolas muy canutas. Pero es un test a ver cuál es la capacidad, en definitiva, de la clase política para sentarse y discutir, primero, ese escenario económico y dos, las vías de hacer que, si no el 3%, ya veremos, sí por lo menos, claramente, reduzcamos el déficit desde el 11 y pico por ciento que acepta el Gobierno. Se va a situar este año, el año 2009. Esas son las cifras de las que hablaba también la vicepresidenta después del Consejo de Ministros. 11,4, me parece recordar, sí, eso es así. Mira, verás, ya quizá recuerdes que el primer programa de este año, cuando hablamos cómo iba a ser 2010, decíamos el foco de la reflexión económica va a cambiar. Vamos a dejar de hablar de la crisis y lo que vamos a empezar a ver va a ser de los déficits y de tipos de interés y de reestructuraciones. O sea, ya no tanto de crisis, sino de lo que queda. Y lo que queda, lo que nos ha dejado la crisis, es un déficit presupuestario que no vamos a discutir ahora si ha sido justificado o no. Es lo que es y ahí está. Y lo que hay que hacer ahora es reducirlo. Esto quiere decir que hasta ahora hemos vivido la crisis, pero que hasta ahora vamos a empezar a pagarla, porque ahora es cuando vamos a tener que allegar los recursos para cubrir ese déficit en el que hemos incurrido. Y eso es verdad, se puede hacer de dos maneras, o de ambas a la vez. Es que tiene que ser subida de ingresos y bajada de gastos. Subida de ingresos, claro, si hubiera primero un gran crecimiento económico y además una gran elasticidad de los ingresos tributarios respecto a ese crecimiento, pues estaríamos salvados, pero nadie prevé que un gran crecimiento económico en los próximos años, parece que va a ser bajo, de manera que por mucha que sea la elasticidad de los ingresos tributarios al crecimiento, pues al final los ingresos tributarios, el volumen de ingresos tributarios no va a subir tanto, de forma que yo me temo que vamos a tener que poner el énfasis sobre todo en la reducción del gasto. Ahora, ¿cómo se reducen un 5% del PIB? ¿Qué es esto? O incluso puede ser